Ok, bueno, yo creo que podemos ir empezando, dando las bienvenidas, las palabras. Eh, Tenemos otras personas en lista, sin embargo, imagino que se van a ir sumando a medida que avance el evento. Vamos a arrancar con este encuentro que tenemos, un evento que teníamos ya agendado y planificado hace mucho tiempo y que me alegra mucho que por fin podamos realizarlo. Darle muchas gracias a nuestras 9 autoras que se suman y que han estado apoyando en cada uno de los eventos, al equipo editorial, a Daniel Centeno, a quien tenemos el honor de tener en esta ocasión. Eh, a todos los que ya se sumaron al evento, a esta celebración por Feroces, y también a aquellos que se van a seguir sumando a lo largo de este encuentro. Voy a iniciar con unas palabras eh, que quisiera comentar acerca de Feroces, ya después de algunos meses que este libro ha estado circulando por ahí, que se ha ubicado en varias bibliotecas, se ha ubicado en varias librerías. Creo que ya es un buen momento como para tomarle un pulso al significado que tiene ya no este proyecto, sino esta realización de unas intenciones, de un ánimo, de un mensaje. Entonces, las palabras que quería compartir han sido producto de mi reflexión en torno al libro desde el momento de su gestación hasta las consecuencias, el oleaje que ha ido desatando hasta la fecha. Yo lo que quisiera hablar sobre Feroces es la relevancia que tiene no solamente por su situación política, por su situación moral, por lo que significa que un libro como este haya surgido y de la manera en que surgió, sino la importancia literaria, la importancia meramente creativa que tiene Feroces. Así que les comparto estas palabras para dar inicio justamente a esta celebración de Feroces. En su superficie, Feroces es un registro histórico y la evidencia de una generación de escritoras. Es una reunión de expresiones y una carta de presentación. Pero más allá de lo evidente, subyace la cristalización de un ánimo, de un talante rebelde que abandonó cualquier comodidad y optó por vida. Este texto da testimonio de 9 autoras que han tomado su propia historia, su autenticidad y su ethos, su venezolanidad, con todo lo placentero y doloroso que eso implica, y lo han convertido en piezas narrativas que demandan atención. El resultado es, como no podría ser de otra forma, una colección de relatos viscerales, díscolos, furiosos y sí, feroces. Muchos de estos relatos convierten la sangre en misticismo, a lo carnal en política, a la pasión en prueba de vida y a la memoria en obsesión. A esta empresa se suma la voz de Ariana de Sousa García. Sus palabras de presentación no solo bautizan el libro y lo entregan a sus lectores, sino que constituyen una declaración de intenciones. En una voz tan cercana, esas primeras páginas introductorias nos lo dicen todo. Aquí no se vino a jugar. Escribimos, pero escribimos en serio, sin concesiones. Feroces los motivos y feroces los resultados. Pero esta no es la única forma de creatividad que este libro testimonia. A sus espaldas, Feroce tiene un pequeño equipo integrado por María Esther Almao, Tizay Guerra, Luz Mena González y Juan Fernando Mercerón Marcano, y mi persona, que he tenido el honor de trabajar mano a mano con todos ellos desde hace ya casi un año. Una alianza que ahora más bien es un grupo de colegas y de amigos que maquinó por meses y que operó sin presupuesto, pero sí con mucha inventiva. Su trabajo ha resultado en un libro preciosamente confeccionado, cuidadosamente diseñado, un golpe visual que con ferocidad tipográfica y roja, ese color que tantos traumas despierta, ahora se exhibe en librerías de Venezuela y Estados Unidos y goza en bibliotecas de Tokio, Madrid, México, Italia, Chile, entre muchos otros países.
Es el pulso entre esas nueve autoras, la voz de su presentadora y la dedicación de su equipo editorial lo que ahora se traduce en conmoción para sus lectores. De nuevo, de Feroces se podría decir, y de hecho se ha dicho mucho, no obstante, ahora quisiera destacar solo eso, la gran inventiva y la rebeldía que este libro encarna. Feroces no podría llevar un mejor título. Su existencia certifica cómo la insistencia de unos pocos en el enorme talento de algunos puede transmutar una ausencia, un desconcierto, un mero ánimo en una expresión significativa capaz de tocar, afectar y subvertir al mismo tiempo un horizonte de sentido y las bases de lo normativo. En fin, quiero destacar que Feroces, más allá de su valor histórico, de su valor político, de su valor moral, de su valor estético, que tiene mucho, de su valor comercial, más allá de todo, Feroces exhibe desde su cubierta y en cada una de sus páginas pura e insubordinada creatividad. Y en ese sentido le agradezco a las autoras, a las nueve autoras que se sumaron por apoyar, por confiar y por ser constantes en este proyecto. Por supuesto, sin ellas no habría forma de que existiera Feroces, pero ese es un proyecto que inició con muchas expectativas, con una intención muy clara, pero es un proyecto que es de estas autoras y para estas autoras y es una plataforma para que todo su enorme talento pueda ser conocido, difundido y leído, como digo en el texto, con mucha atención. Eh, Además de eso, también quisiera darle las gracias al equipo editorial con el que estuve trabajando. Eh, yo tenía la idea de hacer Feroces hace mucho tiempo y sin la participación de María Esther, de Luza, de Juan, de Tibisay, ese proyecto hubiese quedado solamente en puras ideas. Agradezco que ellos lo llevaran a tierra y lo llevaran a tierra de una manera tan maravillosa. Hasta el día de hoy sigo viendo el libro y me asombra eh, el maravilloso resultado que tuvo ese arduo trabajo. Y por supuesto, también le quiero agradecer a toda esa lista enorme de personas que nos han prestado su apoyo, que nos han brindado su compañía, que nos han dado palabras de aliento. Una lista a la cual ahora tenemos el honor de sumar a Daniel Centeno Maldonado, que nos acompaña hoy y que va a estar a cargo de las palabras que siguen, de la presentación, de interactuar con estas autoras para seguir dándonos a conocer las diferentes capas que tiene este texto, que esperamos que ustedes que nos acompañan también puedan disfrutar, tanto como nosotros lo hicimos confeccionándolo. Así que sin más que decir, muchas gracias, salud y le dejo las palabras a nuestro invitado estelar, a Daniel Centeno Maldonado. Muchas gracias, Daniel. Adelante. Muchas gracias por tus palabras y bueno, me pones en un aprieto con el invitado estelar. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Yo me gustaría preguntarle a las autoras, pero antes que nada también quisiera darles las gracias a autores venezolanos, a Tibisa Guerra, a Luza Medina, bueno, a ti, a María Esther Almao, a Juan Mercerón y a las autoras también y a todos los presentes, porque si no esto va a parecer como los agradecimientos de los premios Oscar. Eh, Quiero decirles que Tibisay me buscó hace un par de meses hablándome de este libro Feroces, que bueno, supongo que me devoré con ferocidad para aprovechar la palabra. Eh, y me llamó mucho la atención que me buscara porque a mí normalmente nadie me busca para nada, pero ahora de repente hasta la cultura urbana me metieron como jurado en un premio un tanto extraño. Pero cuando Tibisay estuvo como con mucha insistencia, yo al principio no sabía qué decir porque, bueno, el tiempo ahorita aquí lo tengo un poquito corto, pero cuando ya me habló del proyecto me emocioné principalmente porque no era otro libro de Antonio López Ortega, sino un libro de gente nueva, que es importante apoyar porque realmente siento que la literatura venezolana tenemos que ver a la gente que está arrancando a escribir. No sé si te parece bien, pero me gustaría también leer las mini bio de cada una de las autoras. No sé si están las nueve, perdónenme, pero yo no sé todavía así yo soy un caos en la tecnología y no puedo verlas a todos, sino como a cinco personas, entre ellos yo, y no sé cómo mover esto, pero espero que estén las nueve. Me gustaría leer un poco la biografía, entrar en preguntas y bueno, hacer una de las cosas que por mucho tiempo también
Fue un anatema para mí como autor venezolano, que es usar mi lado periodístico, porque yo soy periodista antes que nada, y tuve que ir para afuera para publicar, porque si me quedaba en Venezuela me iba a comer un cable por ese error de haber estudiado periodismo. Bueno, no error para mí. Entonces, bueno, voy a hacer unas preguntas, algunas quizás tengan que ver con ustedes los editores, otras en general sobre el libro y otras que ya tendrán que ver con los cuentos, ¿no? Bueno, primero, por lo que veo en el orden que está el libro, Andrea Leal es la autora de La ninfa de Villarruselli. Ella es de 1996. Cada vez que leía estas fechas me da cuenta que ya yo soy un anciano. Es licenciada de la Universidad Central de Venezuela, en donde trabajó su primer libro de cuentos. Ha sido finalista en el Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas, así como también ha ganado varios reconocimientos en premios literarios. Primer lugar en cuentos sobre rieles, CBG Ferrominera, participación en la Semana de la Narrativa, tercer lugar en el Premio de Cuento de la Policlínica Metropolitana y mención honorífica en el Premio Santiago Anzola Omaña. Muchas gracias, Andrea, por formar parte de esta antología. Y voy a ir preguntando, bueno, porque yo soy curioso, ¿ella de dónde es? ¿De Caracas? Ok, es que quiero saber los lugares de orígenes de cada No, una. Andrea es de Margarita. Andrea es de la isla, Andrea, su familia es de la isla de Margarita, Ok, para que lo sepáis, por si acaso. qué bueno, es oriental como yo, entonces. Ok, vale. Andreas de Margarita. Es que esto me parece importante ir sabiendo de dónde son. Eché en falta un poco la denominación de origen de cada persona. Cuando, cuando, bueno, que a veces también puede ser un poco confusa. Yo siempre pongo que nací en Barcelona y la gente cree que soy español, lo que nada tiene que ver con eso. Bueno, Verónica Flores escribió el cuento Maizales. Ella es de 1997, es tesista de la Escuela de Letras de la UCAP, participó en la Semana de la Narrativa realizada por revista Ojo y Ficción Breve, miembro fundador del grupo de jóvenes escritores Breve Electric. Ha sido publicada en Casa País y Sello Cultural. Otra que tengo acá, muchas gracias por estar acá y también por escribir, por formar parte de Feroces. Sofía G. Pereda, Las Piedras, es de 1992, escritora, guionista y activista caraqueña. Actualmente trabaja en el Departamento de Cine del Museo de Arte Moderna de la ciudad de Nueva York, donde reside desde el 2017. Sus ensayos y cuentos cortos han sido publicados por Digo Palabra y Lecturas de Arraigo, editoriales fundadas por escritores de la diáspora venezolana. Ah, perdón, Natasha, ¿de dónde es Verónica y de dónde es Sofía? Eso te lo pueden responder ellas, muchachas. Yo creo que Bueno, yo te digo por el vínculo que tenemos con El Paso, pensaba que me ibas a tratar mejor, pero bueno, ya empezamos mal. Este, ¿de dónde es Verónica? Alguien, por favor, Verónica misma, si está acá. Vero vive en Los Teques, pero creo que Es que hay dos Verónicas, sí, dale. es que está Verónica Albornoz. No, Vero vive en Los Flores, Teques. Vero Flores vive en Los Teques, en Miranda, pero no estoy ok. segura de si nació Y, allí. Igual eso es Caracas. ya, sí, bueno, no se lo digas a los caraqueños. Sofía, ¿de dónde es? Caraqueña, mi amor. Muy bien. Gabriela Vignati, que escribió Casa de Muñecas, nació en el 98, estudiante de letras de la Universidad Central de Venezuela, es representante estudiantil y becaria del programa Excelencia de la Asociación Venezolano-Americana de la Amistad, escritora de diarios y cuentos, cofundadora, diseñadora y editora de la revista literaria Pasillo Generación 2020. Fue premiada en el 2022 con una mención honorífica por su cuento La Rosa de Oro en la 16ª edición del Premio Cuento Julio Garmendia para jóvenes autores de la Policlínica Venezolana. ¿Ella de dónde es? Y perdónenme que esté jodiendo con esto. Hola, yo soy de Barquisimeto. Oh, otra barquisimetana. Tenemos dos guaras acá. Me contenta. Verónica Albornoz, y gracias. Escribió Cambio de fase o cómo corromper a tu prima.
Escritora, guionista, directora y productora venezolana, ha creado algunos de los videoclips más populares de pop y reggaetón de los últimos años, además de haber trabajado para Netflix y ViX. Uno de sus cortos, Ahora el Nombre, ha sido ganador de 4 premios, uno mejor narrativa y 3 a mejor cortometraje experimental, además de ser nominado en más de 20 festivales alrededor del mundo, entre ellos la sección oficial Muestra de Cine Mujeres en Escena del Festival de Cine de Málaga. También ha publicado una selección de sus cuentos cortos con Digo Palabra y la editorial Arraigo. Tampoco sé dónde es Verónica. Albornoz tú, Soy perdón. de Caracas. Ok, caraqueño. Eh, Clara de Lima no es un caracol gigante africano. Caracas del 96, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello. Es correctora de texto y se ha desempeñado como profesora de lenguaje en la Universidad Simón Bolívar. Participó en los programas culturales y de aventura Ruta Quetzal y Ruta Inti gracias a trabajos literarios ilustrados. Finalista en el certamen narrativo del diario en el séptimo premio de cuentos Santiago Solo Maña y en el séptimo premio de poesía joven Rafael Cadenas. Participó en el taller anual de creación poética dictado por Arturo Gutiérrez Plaza en la Poeteca. Actualmente cursa el máster en escritura creativa de la Universidad de Sevilla. Bueno, gracias Clara por estar en Feroces y también la preguntita de siempre. ¿Eres de Gracias. Caracas? ¿Perdón? Sí, soy de Caracas. Soy de Muy Caracas. bien. Vivo en Sevilla ahora, pero soy de Caracas, sí, sí. Vale, vale, gracias. Jocelyn Goncalves, la bruja, a ella sí la conocí en persona hace menos de un mes y es la única que dice dónde es. Bueno, no, también a la Cristina también lo pone. Ella es de Barquisimeto, nació en 1993, es publicista, escritora y editora de la revista Weird Review. Es egresada del primer programa de formación de escritores promovido por el Instituto Nacional de Cultura en el 2017. Ha publicado los libros El acecho de los inmortales, No apagues la luz, Los ocupantes y Los lugares que escondemos. Sus relatos han sido seleccionados en diversas antologías, revistas y publicaciones digitales. Natasha Rangel escribió Jaula para zorros. Es del 94, licenciada en letras. Actualmente cursa la maestría bilingüe en escritura creativa de la Universidad de Texas en El Paso. Sus textos han sido seleccionados en las antologías Diarios de Encierro, Breve Electric, Narrativos sin sello y A Travel Stories. En el 2021 su relato Las Hermanas recibió una mención honorífica en el Premio Domingo Santo de Pórtico. También muchas gracias, Natasha. ¿Eres de Caracas tú? Sí, soy de Ok. Caracas. Y Ana Cristina Frías, que escribió Smart, es de Caracas del 93, escritora, periodista cultural y coordinadora de prensa. Actualmente reside en la ciudad de Miami, ha vivido en Buenos Aires, Londres, Hamburgo y Puerto Rico. Forma parte de la cuarta generación de jóvenes periodistas que organiza distintas latitudes desde la Ciudad de México. Es editora y escritora para la revista cultural Art Papi Magazine de Puerto Rico. En el 2019 ganó el premio por mejor reportaje para Caracas en la emisión digital por el comité calificador del concurso Caracas a través de la mirada del periodismo, organizado por la Cámara de Caracas para el proyecto Contexturas. Es host y productora de Esto no tiene título, un podcast narrativo de no ficción en donde explora el proceso creativo de artistas y productores. Así que aquí tenemos a las 9. Muchísimas gracias por escribir, por creer en la literatura, por darme este tiempo de esparcimiento y de placer leyendo Feroces. Y bueno, y no sé si fueron ustedes o fue Jacobo o fue Tibisay en algún momento de Fiebre en 40 que pensó en que yo se los presentara. También muchas gracias a quien haya sido el responsable. La primera pregunta, que bueno, que supongo que va para los editores, un poco ya Jacobo la respondió, pero él dice que él tenía rato queriendo publicar esta antología. Yo la leí y se me pareció un poco al Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, porque como era entrar siempre como en una nueva historia y la verdad, y esto luego lo abandonaremos luego, hay mucha literatura fantástica aquí metida, ¿no? Fantástica tanto en género como también fantástica en cuanto a calidad. Eh, ¿Cuál fue el proceso de selección de esta
nueve genias, Jacobo, Luzma, Tibisay, María Esther, quien quiera. Bueno, voy a tomar la palabra para iniciar con esa respuesta, pero por supuesto que el resto del equipo puede aportar en donde yo me equivoque o sea muy superficial. Pero el proceso de selección, a mi manera de ver, se dio de forma bastante orgánica. Es decir, yo doy talleres de escritura en la agencia Libre Albedrío y ahí tuve mi primer contacto con este grupo de autoras que sistemáticamente y de forma consistente me impresionaba con sus textos. eh, Natasha, Verónica Flores, Gabriela Viñati, Andrea Leal, fueron las primeras que conocí. Y además de él, como tú dices, de lo fantástico de sus textos, tanto por el género como por la calidad, me llamó mucho la atención que era un grupo, por supuesto, muy individuado en sus voces, pero que su literatura está atravesado por eh, incomodidades, por inquietudes muy similares. Entonces, a partir de ahí, empecé a gestar la idea de que quería reunir a estas autoras porque sentía la necesidad de que ellas debían ser leídas, de que no solamente deberían quedarse en un taller, que no debían estar concursando en diferentes tipos de certámenes donde los resultados son muy azarosos. Y sobre todo me parecía muy estoica su actitud de estar escribiendo, esto lo he dicho en varias ocasiones, de estar escribiendo como si supiesen que les iban a publicar, como si supiesen que iban a ganar todos los premios, sin tener ningún tipo de certeza al respecto, más bien teniendo muchos choques con algunos momentos en la industria editorial venezolana. Ese proyecto que... Jacobo, perdóname, pero así creo que escribimos todos los autores venezolanos, un poco con eh, ese nihilismo. Sí, o sea, el proceso de describir sí es muy solitario, pero yo creo que ahorita en Venezuela hay una brecha generacional en donde hay muchos que ya están formando parte de una suerte así sea en la órbita, pero se han logrado instalar de alguna u otra forma en la industria venezolana. Es decir, algunos nombres suenan, algunos nombres han podido figurar, pero yo creo que probablemente por la situación particular que atraviesa el país, seguramente por la migración, bueno, por las crisis que ya conocemos, yo siento que hay un vacío y que hay nuevas voces que por diferentes y variadas razones la tienen excesivamente cuesta arriba. No es que antes no fuese cuesta arriba y no es que algún día va a dejar de serlo, pero creo que las propias situaciones que se viven en el país agregan un peso extra de un peso anímico y también un peso social e industrial a que estas voces puedan efectivamente darse. Pero en todo caso, más o menos así surge esta idea, la dejo en reposo por mucho tiempo por falta de inventiva, como dije al inicio, poder sacarlo adelante hasta que, bueno, dialogando con María Esther, se suma Tibisay, se suma Luz, se suma Juan, y ellos son los que empiezan como a darle la forma de trasfondo de cómo puede salir el libro y al mismo tiempo, de forma muy orgánica, empiezo a conocer al resto de las autoras y la reacción fue exactamente igual, fue un sorprenderme, fue un tener ganas de seguirlas leyendo y eso fue una invitación a formar parte de la antología casi que inmediata. Y lo que inicialmente era un proyecto bastante corto que involucraba solamente unas 5 autoras, bueno, se convirtió ahora casi una decena de autoras y que produjo un libro que si bien, insisto, tiene como que varias inquietudes que lo atraviesan, sí es como un gabinete de curiosidades porque cada texto creo que es absolutamente original a pesar de que todas puedan estar unidas por la exploración de temas más o menos similares. Y bueno, creo que más o menos así surge Feroces desde mi óptica. No sé si el resto de mi equipo valía esa perspectiva porque estoy seguro que ellos también han tenido su propia experiencia de cómo se confeccionó Feroces. No sé si alguien del resto del equipo quiera aportar algo. Bueno, Bueno, sí, muy bien. hola. Yo solo quería agregar una cosita. Yo llegué un poco tarde al proyecto, pero sin duda varias de ellas las había leído porque algunas habían sido publicados sus textos en sello cultural y me gustaba mucho lo que estaban haciendo y yo decía, bueno, qué problema que por la crisis país, crisis editorial, hay pocos espacios para hacerlo. Cuando me hablaron del proyecto, yo lo que dije es, vamos a buscar la manera de llevarlo a cabo. Y aquí vamos a sumar fuerza para hacerlo y por eso estamos, digamos, aquí hoy. No, bueno, ya, es un proyecto muy bonito, no solamente desde el punto de vista del diseño de Juan Mercerón, que se nota que es el toque de Juan, así el tema del uso de los tipos, de la tipografía, de las fuentes y la colocación incluso de las mismas, sino porque, bueno,
yo siento que desde hacía mucho tiempo en Venezuela no se hacía un esfuerzo para nuevas voces, ¿sabes? Y un esfuerzo que sea completamente alternativo. Pues esa es una de las razones también principales, además de que Tibisay me persiguió más que Rambo a los malos en sus películas, por las cuales yo también quise estar acá y apoyar esto, porque es un proyecto alternativo. Yo sé que cómo es sacar las cosas con las uñas y bueno, y lo difícil que es escribir, o mejor dicho, publicar cuando vas como arrancando eh, la carrera. Bueno, siempre va a ser difícil, de verdad, pero bueno, lo importante es seguir escribiendo. Vi que también muchas de las feroces trabajan en el mundo editorial o en el mundo audiovisual. Eh, Mi pregunta sería para ellas, ¿entienden su literatura sin ese componente que les exige más? En este caso, un cuento les exige más que un guión de un podcast, de un seriado, de un cortometraje o incluso de editar textos ajenos. Hola, no sé, puedo responder Hola, yo. hola Verónica. Pues no sé, no, obviamente no puedo hablar por todas, pero sé que algunas de las chicas acá también son guionistas, y yo soy principalmente guionista. Escribir cuentos tiene una cosa muy bonita que siento que es como, de todas las formas de escritura, siento que puede ser bastante, es la más individual en realidad, o sea, por más que las compartas y pidas opinión de las demás personas, pues llegas a estos cuentos cortos de forma bastante inmediatas, así sea como la primera instancia o la primera idea, y luego ya se transforma en otra cosa. Este cuento, Cómo corromper a tu prima, lo hice en unos 3, 4, 5 meses, no sé. O sea, como que la idea la tuve en 2 semanas, pero luego la composición ya fue otro proceso en el que Jacobo me acompañó. Entonces, él puede dar luces de eso. Pero mi cuento que me publicaron antes de ese, por el que me llamaron para esta publicación, yo estuve trabajándolo 8 meses. Pero lo que sí me he dado cuenta yo, por lo menos, que es como, y esta es la que es mi experiencia reciente, es que normalmente mis cuentos son guiones. Entonces, últimamente me estoy dando cuenta que Feroces, mi cuento dentro de Feroces en realidad es un guión. Y luego lo convertí en guión y me di cuenta, sí, esto era un guión. Entonces, para mí, desde mi práctica, los cuentos se han convertido como esta etapa previa en el desarrollo de lo que podría ser un guión. Y lo veo de esa forma también porque me parece muy bonito que al final uno es lo que es, y aunque me encanta escribir cuentos, normalmente siempre los escribo en presente. Y eso ya por ahí te da luces de que es un guión, porque bueno, los guiones siempre se escriben en acciones, presentes, etcétera. Y ya, eso es todo. Decía Verónica de Luis Buñuel en Mi último suspiro, que probablemente ya te lo leíste, que la diferencia que lo acabas de decir de alguna forma, ¿no? Entre ser un cineasta o un escritor era que para el cine necesitas mucha gente y en la escritura eres tú solo. Él decía que sin tanta plata ni nada, simplemente con la imaginación y un papel y un lápiz podías recrear el día del juicio final, cuando en el cine era casi imposible. Esa, ese cuento guión que tienes ahí, el de cómo corromper a tu prima, ¿va a salir algún día en audiovisual? Pues justamente estamos armando con una de mis mejores amigas acá, slash actriz, una productora, y eso es uno de los proyectos que está en marcha ahorita. Porque es un proyecto muy largo también, es un cuento largo y es un guión largo y es casi media hora, y casi nadie quiere ver cortos de media hora. Además que no entran ni siquiera en la mayoría de los festivales. Ese es otro detalle. Pero sí, sí es la idea que se realice pronto. Vale, ojalá que sí. Bueno, y la misma pregunta para las otras, por ejemplo, para Ana Fría, que hace muchísimas cosas, así como para ti escribir un cuento como Smart es más complicado que hacer tu podcast o escribir tus crónicas, así que te exige más. Creo que hay una base que es similar en mi caso al momento de escribir. Yo sigo atada un poco a la no ficción y a partir de allí es ese terreno híbrido entre la no ficción y la ficción.
En el caso del podcast, había una intención de que em, los perfiles estuviesen construidos como con ese coqueteo con la crónica, ¿no? Regalarle al que estuviese escuchando imágenes que pudieran ayudarlo a completar como esa imagen o sea, ese perfil hablado de la persona con la que yo estaba conversando. Y en ese sentido, como que la no ficción, o sea, la realidad sirve de impulso para, pues, ponerle algo de magia y de no ficción o de literatura y crear ese perfil. Eh, pero en el caso del cuento, cuando nosotras, Verónica, Sofía y yo estuvimos un tiempo una especie de taller creativo y nos reuníamos a escribir y a leer las historias de las otras. Y yo me daba cuenta que a la hora de escribir a mis textos les faltaban acciones, les faltaba como, se quedaba mucho como en ese limbo descriptivo y hacía falta como que pasaran cosas, ¿no? Entonces ahí estaba como que el reto de lograr que pasaran cosas y de transformar esa anécdota en un texto que tuviese acciones y que fuese corto además, que no se me deshiciera en las manos. Em, Cuando empecé a editar a otras personas, diarios de otras personas, empecé a agarrarle el ritmo al texto. Empecé a entender el ritmo del texto como escritora, porque lo veía en otro. Decía, no, esto le falta una acción, hay que separarlo. Como que en esa estructuración empecé a hackear yo mi propio sistema, por decirlo. Pero no lo encuentro para nada sencillo. Creo que son procesos diferentes, se alimentan el uno del otro, ¿no? Cualquiera que sea la edición con la escritura, la creación del podcast, etcétera. Pero creo que escribir un cuento sí es complicado, por eso mismo del ritmo, creo yo. Bueno, y para los que nos están escuchando, cuando lean Smart van a ver que acción sí hay en ese cuento. Que te iba a comentar, por cierto, yo también, yo conozco algunos de tus trabajos como cronista, soy un fan. No me digas eso, Daniel, yo me muero aquí. Bueno, no, no, hombre, eso sirve para que lo ponga debajo de alguna mesa que baile, porque tiene un grosor importante. Este, pero, no, bueno, es que ahora que me estás hablando del tema, yo no sé si hay, yo sí creo que hay acción ahí, pero la crónica tuya cuando te pierdes y te agarra Chávez es una maravilla y eso es un cuento. Así, es algo que te pasó, pero es periodismo narrativo al rojo vivo, es un cuento. Me parece un poco las cosas que hizo Martín Luis Guzmán en la época de la Revolución Mexicana, que narra cosas que sí pasaron en verdad, pero que cuando las sacas parecen cuentos. Así que Claro, claro. bueno, ya tú tenías eso ahí escondido. Jocelyn, tú que estás en Weir y que eres una editora consagrada, ¿cómo te sientes editando a los demás? Bueno, escuchando las experiencias de mis compañeras, he tenido un poquito de suerte aquí en Panamá, porque Panamá es un país muy pequeño. Entonces, como es un país muy pequeño, se ha hecho muy pocas cosas. Revistas literarias aquí han habido muy pocas también, pero son revistas literarias más enfocadas de todo un poco, pero ninguna era sobre géneros específicos. Entonces, esta fue la primera revista, es la primera revista en Panamá que es dedicada a la literatura fantástica. Entonces, tuve esta montaña de trabajo porque era algo nuevo y me llegaron demasiados cuentos en la primera convocatoria. Y fue una locura porque éramos dos personas, nada más, leyendo como 200 cuentos. Y no me imaginé lo difícil que es tener una revista. Hasta ese momento, no me imaginé lo complicado que es. Pero debido a esa experiencia he ido como poco a poco aprendiendo de los otros autores y de mí misma, porque he tenido que balancear mis propios escritos, mis propios proyectos con el de la revista. Entonces, ha sido complicado, pero ha sido maravilloso porque me he dado cuenta de todo lo que los autores, sobre todo los autores ahora, están escribiendo.
este nuevo movimiento del weird, de lo extraño, con toda esta mezcla de géneros, ha sido increíble. Y si no hubiese sido por esa iniciativa que tuvimos, mi colega y yo, de crear esta revista y todo lo demás, no hubiese aprendido tanto de lo que sea ahora de lo que abarca y todo, la literatura fantástica, el terror, lo extraño, la ciencia ficción. Eh, y tuve igual ese mismo proceso leyendo a Feroces. Y yo me acuerdo que leí los cuentos y dije, me hubiese encantado tenerlos en mi revista. Eso fue lo primero que pensé. Yo dije, wow, si hubiese tenido estos cuentos en mi revista, lo hubiese publicado ya, porque son Aprovecha ahorita para pedir los sí, 9. Eso yo lo hago no con carátula. aceptamos cuentos publicados, ¿no? Si quieren replicarlo en la revista, o sea, no nada más inédito. Pero sí, es un proceso de verdad, agota un poco, pero es un proceso al mismo tiempo divertidísimo, porque he aprendido muchísimo de tantos autores y he aprendido de tantos autores que ni siquiera han publicado ni un libro. El primer cuento, hay algunos que nada más han escrito un par de cuentos y fueron ese cuento que mandaron, uno de esos fueron los que mandaron a la revista y fueron lo que se publicaron. Entonces, mantener este tipo de espacios es difícil, pero es necesario. Porque como tú decías al inicio, los autores, o lo que estamos empezando a escribir, e incluso lo que ya lo que ya tenemos libros publicados, se nos hace muy difícil encontrar espacios para, para llegar. Y para mí este libro fue una oportunidad de que mis textos llegaran a mi país. Yo salí de Venezuela hace 12 años. Yo no era escritora en ese momento, era una niña apenas de 18 años. Y estando acá, pues se me hacía muy difícil que mis libros llegaran a Venezuela y nadie me conocía. Entonces quizás ahora pues me están leyendo un poquito más, tuve la oportunidad de conocerte y creo que ahora pues me siento feliz de haber participado en Feroces y que mis cuentos, mis cosas pues se empiecen a conocer y a leer en mi país. Muchas gracias. Ya vi que hasta pintaste la pared atrás por la presentación de hoy para hacer el juego con el libro, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta de las feroces que hacen otras cosas relacionadas con la creación y contar historias o corregirle historias a otros? Yo creo que escribir cuentos específicamente o cualquier cosa que sea como un proceso muy personal, muy íntimo, sin considerar audiencias, que creo que no es necesariamente lo que pasa cuando estás escribiendo guiones, por ejemplo, cuando estás haciendo un podcast, en el que inevitablemente tienes que pensar a qué audiencia lo estás dirigiendo, cuál es tu intención, qué quieres lograr. En cambio, cuando te sientas en la página en blanco, puedes hacer lo que tú quieras. Y no importa si alguien lo vaya a leer o no, porque al final creo que el proceso creativo se trata de tomar algo, tomar una inquietud que está ahí y sacarla y darle forma y reflejar algo sin importar cómo vaya a ser recibido. Entonces, en ese sentido, creo que tiene mucha más libertad. Ok, muy bien. Bueno, tengo otra pregunta acá. En algún lugar leí que lo importante de este libro era que los cuentos estaban escritos en venezolano. Esto que yo voy a preguntar es más que todo, yo no sé si eso es verdad o mentira. Yo leí el libro y tengo opiniones encontradas con eso. Y me gustaría preguntarles, pues, si ese detalle es bueno en caso de que sea cierto, ¿no? Que el libro esté escrito en venezolano. Ay, perdón, voy a hablar otra vez yo primera. Es que... Oye, ¿cómo robas cámara? Dios mío, no. Pero es que sí tengo un tema con eso. Yo sé que Está bien, tengo está bien. amigas acá, o sea, Ana ha pasado por 500 países, también como yo un poco. Entonces yo sé que ella tiene el lenguaje y jerga de distintos países y ya por ahí sé que sus cuentos no son 100% venezolanos.
Por otro lado está Sofía, que más bien me parece que todo lo que escribe es muy venezolano y a veces muy venezolano Spanglish de Nueva York, pero cuando quiere ser venezolana caraqueña, lo logra muy, muy, muy bien. Y también leyendo los cuentos de las otras chicas, me he dado cuenta que sí hay cuentos que tienen como jerga, pero también porque lo requieren, por el contexto en donde se encuentran literalmente ubicados, o sea, como que tiene sentido. Pero para las que somos migrantes aquí, me imagino que entenderán que llega un punto donde no te interesa tampoco tanto escribir tan venezolano, por lo menos a mí no me interesa tanto, no tengo, o sea, sobre todo en mi cuento específicamente como es o sea, es un cuento más distópico, es como una aldea que me inventé después de una posapocalipsis, está como en un tiempo posapocalíptico, no le vi la necesidad de que necesariamente sonara venezolano. Y me gusta la idea de pensar de que después de haber pasado por Argentina, por Estados Unidos, por México, que lo que escriba tenga como esa sensación de que es de todos lados y de ningún lado a la vez. Me parece chido, me parece interesante y me parece que se logra a través de, justamente en mi caso, no tratar de escribir mega venezolano, pero inevitablemente escribo venezolano porque también hay formas en las que te expresas, utilizar el ahorita de cierta forma específica como nosotros lo utilizamos, o sea, inevitablemente es principalmente venezolano solo por el hecho de que viví 20 años allá y la forma en la que me comunico a veces se mezcla con la forma en la que escribo y aunque yo trate de sonar un poco más ambigua en ese sentido, imagino que igual se filtra por el techo el venezolanismo, pero no siento que sea necesariamente la intención principal en mi caso. Y ya. Sí, yo eso lo vi en tu cuento, que por cierto, Sofía, esta es una de las mejores dedicatorias que he leído en mi vida. Para mi abuela que me alcahueteó muchas vainas, pero nunca la putería. Yo, cuando arranqué aquí dije, coño, esto promete, compadre. Eh, pero, bueno, muy buena la reflexión de Verónica y me gustaría saber qué más opinan de ustedes de eso de los cuentos escritos en venezolano. Quien quiera. Bueno, yo creo que escribimos de nuevo lo que conocemos. Em, la abuela en el cuento es un personaje muy, muy claro porque hay mujeres que inspiraron esto, que hablan de esta manera, que se comportan de esta manera, y para escribirlas, pues tengo que escribir como ellas hablan. Entonces creo que también, bueno, como estaba diciendo Vero, depende del contexto que estemos escribiendo y qué es lo que mejor le sirva al cuento. Pero sobre todo al escribir diálogos, la mejor forma de ubicar a los personajes y además de hacer que tu audiencia se relacione con ellos y que entienda quiénes son, es hacerlos los más autóctonos posibles. Entonces, eso, sobre todo para nosotras, o bueno, para mí específicamente, que estoy escribiendo desde como este coming of age, que está sucediendo específicamente en Caracas, pues no tendría sentido que hablaran de otra manera. Claro. ¿Qué dice el editor? Jacobo. A ver, el tema de la venezolanidad, yo la forma en la que lo experimenté en estos textos como editor, creo que más allá del lenguaje que algunos textos sin duda lo tienen, por ejemplo, el texto de Verónica Flores es absolutamente venezolano, pero Sí, más allá de eso, creo que es un ánimo. Esto puede estar completamente equivocado, pero desde mi percepción particular, después de que emigré y empecé a leer literatura de otros países, de otras latitudes, creo que eso me sirvió para darme cuenta que en el Caribe tenemos una forma muy particular de escribir, que es un ritmo, es un ánimo, es una suerte de violencia, aunque el texto no sea violento ni nada violento, la forma en la que se cuentan, la sucesión de acciones, se siente como si fuesen disparos, golpes, se siente como que siempre hay acción, se siente como si los personajes bailaran. Y yo siento que eso es en gran parte lo que yo veo en estos textos, que aun cuando son lenguaje absolutamente neutro o meramente poético, que esté buscando solamente la estética, textos quizás como el de Natasha, que es sumamente poético, o como el de Verónica Flores, que sí, que está como
no ubicado en ningún sitio en particular. Yo creo que el ánimo, el ritmo, el carácter es venezolano y más que venezolano creo que es caribeño. Pero sí, yo estaría de acuerdo con la idea de que Feroces está escrito en venezolano, no por el lenguaje que se usa, sino por el empleo que se le da a ese lenguaje. Yo creo que son textos que golpean y para mí eso es una literatura que yo viví en Venezuela y que me recuerda sí, que me recuerda a nuestras cosas, que me recuerdan a mi país. Así que para mí sí, Feroces es un texto, es un libro venezolano. Vale, vale. Hay una cosa que yo tomé como unas anotaciones acá. Bueno, es normal que los escritores se reten eh, y que a veces escriban con personajes que son pues de otro género. Por ejemplo, no sé, me viene a la mente Madame Bovary, que escribió Flaubert, o Ana Karenina, con grandes personajes femeninos que escribió Tolstoy. Acá yo veo que en muchos cuentos, en varios, el personaje principal suele ser un hombre, muy bien delineado, por cierto. Incluso, si mal no recuerdo, el de Jocelyn es un viejito. Eh, entonces, me gustaría, bueno, preguntarles a estas mujeres que escribieron con personajes masculinos desde el punto de vista de la mirada del hombre, ¿a qué se debió esa elección? Todo esto es simplemente pura curiosidad y además que me sorprendieron porque está muy bien. También es verdad que nosotros los hombres somos súper básicos, jodidos de escribir un hombre que escriba haciéndose pasar por mujer. Bueno, yo me siento muy cómoda escribiendo desde la perspectiva masculina y no sé por qué. No tengo exactamente una respuesta a eso, pero me parece muy interesante porque lo veo como un reto, como que intentar meterme en la piel de un hombre, por decirlo de esa manera. Es bien interesante porque no tienen la misma percepción que una mujer en diferentes aspectos. Entonces, mi personaje, además de eso, de que es hombre, es viejo, es una persona ya, pues, adulta, entonces fue más difícil todavía, porque entonces tenía que pensar en, bueno, se podría decir, en los achaques normales que pueden tener las personas de esa edad, y me acordé muchísimo de mi abuelo. Bueno, ya él no está con nosotros, pero mi abuelo era una persona que por cualquier cosa era un cascarrabias, como le decíamos. Se molestaba por todo, de todo le molestaba, todo le fastidiaba. Entonces él se enfrentaba a la vida de esa manera. Eh, y me acordé de él para escribir, pues, este cuento de la bruja, o este personaje que pues, es un observador. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es observar a su vecina para intentar ver si ella es una bruja o no es una bruja. Entonces, tiene todo ese aspecto de una persona pues adulta que está ahí observando, que está esperando que la vida le vaya pasando. Pero a mí, pues yo no sé, yo me siento muy cómoda escribiendo más eh, en los personajes, sobre todo en primera persona, masculino que en femenino, pero creo que es eso, creo que es como un reto de hacer algo diferente. Eso también lo vi en gracias. Eso también lo vi en la ninfa de Villarrusel. No sé si está por aquí el autor, es que no los veo todas. No, Andrea no puede estar con nosotros hoy. Ah, bueno, eso también lo vi ahí y me llamó mucho la atención. Otra cosa que les quería preguntar a ustedes, que bueno, son una cosecha reciente de literatura y que además nos da bastante esperanza de lo que viene. ¿Ustedes sienten que existe una diferencia entre lo que ustedes están haciendo y lo que se acostumbraba a editar en nuestro país hace 15 o 20 años? Yo creo que esta pregunta te la Bueno, puede responder bien Natasha. Yo creo que Natasha quizás te pueda responder un poquito mejor porque a veces su bagaje cultural a mí me sorprende. Así que disculpa Natasha, pero creo que te estoy tirando un poco al agua, pero creo que esta pregunta quizás no pueda ser muy bien ilustrada por ti. Sí, totalmente me estás Natasha, lanzando al y, agua. Yo no y no digo te que no. preocupes,
Natasha, que tú vives en El Paso, nadie va a llegar ahí a hacerte nada. Sí, no, la pregunta yo no creo que sea el tema de editar, sino un asunto de visibilidad. Porque cuando tú lees a Liliana Lara, cuando lees a Carolina Lozada, cuando lees incluso las antologías o las compilaciones que llegaron a hacer Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres, te das cuenta de que había gente escribiendo cosas que bordeaban los géneros fronterizos. El detalle es que en el ámbito venezolano lo que se estudia no necesariamente se mete con eso, ¿no? O no quiere saber nada de eso. Eso es la nebulosa, eso es lo que no se toca. La literatura fronteriza es algo visto, o pareciera ser algo visto como marginal, como algo poco serio, y eso se ha seguido sosteniendo en las escuelas de letras, que además son los lugares donde yo no creo que las escuelas de letras formen escritores, forman lectores, y esos lectores van a seguir siendo parte de una comunidad, etcétera. Entonces, si partiendo de las academias no hay un espacio para conversar esta otra literatura que existe, que ha estado muy presente, pues obviamente no hay visibilidad, no hay visibilización. Entonces, no, yo no diría que nosotras, bueno, y esto es a título personal, muchachas, probablemente alguna no esté de acuerdo, pero yo creo que no es que nosotras estemos haciendo algo diferente en cuanto a género, ¿no? En estilos, en estéticas, en miradas, probablemente sí. O sea, esto que mencionaba Verónica sobre cómo estamos algunas combinando lenguajes, combinando cosas a través de la migración, me parece que es una cosa sumamente rica, sumamente sabrosa. Pero quizá lo que está tratando Feroces es de abrirle el espacio a que la gente sienta curiosidad por esta otra literatura producida por autoras y qué otras autoras hay en el país que lo han estado haciendo desde mucho antes y que no han tenido quizá la ventana para ser leídas, ¿no? Y hago énfasis en autoras. Pero creo que por allí va la cosa. Pero, por ejemplo, tú dices que antes no tenían visibilidad, porque ahora sí. Porque estamos haciendo ruido, porque está habiendo una curiosidad más grande en las autoras latinoamericanas, diría yo. No me gusta usar la palabra boom, pero creo que hay un síntoma social con todos los contextos coyunturales que estamos teniendo a nivel político y genocidios y cosas que están ocurriendo que están, por ejemplo, despertando mucho de nuevo el horror, ¿no? ¿Cómo escribimos el horror ahora? ¿Qué arquetipos vamos a usar para narrar ese horror? Ya no tenemos esta idea de que queremos que nuestros arquetipos sean eurocentristas. Ya yo no estoy pensando en Zeus ni en Artemisa, no, estoy pensando en mis referentes locales, cuáles son los mitos locales, por ejemplo, qué es lo que hace Mónica Ojeda, qué es lo que hace Marina Clos, qué es lo que hace Mariana Enríquez no se mete tanto con eso, pero digamos que hay autoras ahorita ecuatorianas, sobre todo ecuatorianas, que se están metiendo mucho con este tema de los arquetipos o que se están metiendo mucho con el horror, y eso está abriendo paso a que cada vez más autoras estén siendo visibilizadas porque estamos tocando el género desde lo local. Entonces, creo que va por allí. Alguien del Y bueno, público, dice Janet que porque los editores se atreven a publicarlo. No, bueno, totalmente también, ¿no? El hecho de que te publiquen ya es una cosa que va allí contracorriente. Yo sí, no, quería, yo quería perdón, sumar Juan. algo, perdón que meta la cuchara, como decimos por acá. Pero creo que también eso tiene que ver con ese fenómeno que se llama las redes sociales, ¿no? Hay como o parte de eso. Creo que tiene que ver como que hay una fragmentación de quiénes son los que imponen los discursos o los que imponen quiénes son los que señalan a los autores de valía o autoras de valía. Yo creo que eso, como que esa autoridad se ha visto como atomizada un poco. Y también ha permitido que las escritoras, los escritores, como que no entran en esos círculos, eh, puedan mostrarse a sí mismos. Entonces, eso es como un paso que es totalmente distinto y que a mí me parece muchísimo más valioso porque hay cosas como eso que señalaba Natacha de Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres, creo, que igual eso se conocía como como en una cosa muy específica. En cambio ahora da la sensación, yo no sé, esto es como una especulación también, que esa posibilidad de que cada persona es dueña de su contenido y en sí misma es un contenido, entonces permite como que la difusión sea, como que no existan las barreras un poco.
Eso es lo que siento yo. Y retomando un poco de las palabras de Jacobo al principio, este libro igual tiene un acto de rebeldía en sí mismo porque es un libro que ha sido publicado en Amazon, cuando Amazon se supone que es el destructor de la industria editorial o algo parecido. Con Jordi Carrión. Claro, entonces estamos hackeando también ese sistema, que es un sistema corporativo horrible, y estamos dándole la posibilidad, jugando con ese sistema también de difundir un contenido. Eh, entonces creo que como que las formas, no solo de la escritura, sino también de la difusión de la escritura, de la publicación, de lo que significa un libro como artefacto cultural en todos los sentidos, cómo se está modificando. Y ya para cerrar, creo que también este tipo de cosas, como Feroces, de hackear Amazon, por ejemplo, eh, también se meten como en una dinámica que destruye un poco las formas tradicionales de lo que es la edición. Porque la edición ahorita está a la cola de lo que es el tiempo, lo que es el tiempo contemporáneo. Las formas son las mismas. Entonces, creo que lo que hay que empezar a hacer es como, bueno, ¿cómo hacemos para que la cosa se vaya poniendo más a tono con el tiempo y proyectándolo de una manera mucho más compleja, creo yo? Y bueno, ya, perdón que me encadené. No, Gracias. no, súper bien. No, no, muy bien, Juan. Muy Ujú. bien. ¿Alguien Sí, quiere decir algo más sobre esto? sí, solo añadir. Ujú. Retomando un poco lo que decía Juan, las plataformas, por supuesto, o sea, desde que empezó Messenger Groups, que tú empezaste a publicar tus fanfics y tus creepypastas, o sea, empezó a abrirse como una cosa también de dar a conocer lo que uno hace como marca, ¿no? Ujú. Entonces ahora tienes Wattpad, tienes Amazon, tienes... la gente que publica por Wattpad es una locura, o sea, tienen una cantidad de seguidores que es abismal. Y de nuevo, la academia o las formas tradicionales le tienen mucho miedo a eso o le tienen como retintín, lo ven como algo poco serio y más bien eso como sigue generando la curiosidad de la gente, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hay autoras venezolanas que se han publicado en Wattpad o que se han autopublicado en Amazon y que están moviendo sus libros, que casualmente también son libros que tienen que ver con vampirismo, etcétera. El usuario de una de ellas es Rosando Labios. Eh, que es una muchacha que ilustra y tiene novelas gráficas y es como wow, ¿no? Y lo está logrando pues solita, pero en el país no le prestan atención, ¿no? Porque entonces no, tú eres autopublicada, tú no eres seria. Entonces, bueno, son esas cosas de cómo vamos rompiendo con las formas y como dice Juan, cómo vamos hackeando el sistema. Eh, bueno, tú nombraste a Yolanda Pantin, a Ana Teresa de Torres y a otras autoras, y esto va para todas las que quieran responder. ¿Quiénes son sus referentes más inmediatos? Así que, ¿qué autores o autoras las empujaron a escribir? Ay, bueno, Ensa, o sea, Ensa García Reaza para mí fue el boom. Para mí. Y Laura Antillano. Siempre digo como que Perfume de Gardenia fue una novela que a mí me voló la cabeza. Es una novela híbrida, que tiene archivo, es una novela además que entra en la categoría de intrahistórica. Y para mí esa novela, o sea, yo creo que esto de que me digan que hay la fragmentación y el collage, no sé qué, eso estaba en Perfume de Gardenia. Una novela del 70. Entonces es como, para mí esas son como mis dos autoras fundacionales. Ya lo demás, pues son Lucia Berlín, o puede ser Neil Gaiman, o puede ser, eh, ¿cómo se llama esta muchacha? Mónica Ojed, esta muchacha. Mírala a ella, como si yo la conociera. Somos súper panas, Mónica y yo. Pero creo que esas son las que yo nombraría. Ok, vale, gracias. Y para el resto la misma pregunta. Hay una Pierdan la pena. antología, hay una antología de Carlos Sandoval del cuento venezolano, me parece, que para mí fue como un inicio. Leer a Gisela Cossack, los cuentos de Rodrigo Blanco, em, por supuesto Victoria de Estéfano, los diarios principalmente para mí. Luego, pues Mariana Enríquez, también sea, valga la cuña, Daniel, pero es que para mí, ogros ejemplares y retratos hablados, sobre todo, no, en serio, en ese proceso de mi migración cuando estaba en Buenos Aires, Y me eh, sonrojas.
Cuando estaba en Buenos Aires, ya a mí me había empezado a pasar que estaba empezando a tener como acceso a entrevistar gente. Y ya estaba empezando a coquetear con la crónica porque yo había hecho unos talleres con Héctor Torres. Y también esa forma de narrar la ciudad para mí era muy importante, como lo que hace Héctor Torres con Caracas Muerde o Objetos No Declarados o La Huella del Bisonte. Entonces, cuando yo me mudo a Buenos Aires, el contraste entre Argentina o una ciudad como Buenos Aires con Caracas a mí me afectó mucho. Yo me sentía muy emocionada y muy, digamos, deslumbrada, pero también muy perdida, ¿no? Y había una necesidad de volver a el Caribe o a las formas con las que yo me sentía cómoda, y ese espacio me lo dio la literatura. Entonces, Lucas García, por supuesto, Gabriel García Márquez, luego llego como a Michel Asensio. Este montón de autores se convirtieron como una especie de pilar para poder yo hurgar en mi nostalgia. Y con Retratos Hablados y otros ejemplares se convirtieron, o sea, fue una referencia a la hora de escribir, y a la vez como que le estaba dando sentido a, a mi curiosidad al momento de escribir. ¿Con qué quiero decir esto? Cuando yo entregaba entrevistas a mi editor en El Estímulo, me decía que eran muy largas, que no, que sabía que modificarlo, que parecía que era un texto como un poco incómodo o híbrido, porque coqueteaba con esa idea de la crónica. Y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo poner un párrafo en el medio de estas dos preguntas que describa lo que estaba pasando en ese contexto? Pero ¿por qué no? Que yo necesito que el lector vea lo que estaba pasando en ese momento. Porque yo no puedo hacer esta intro súper gigante para dar contexto sobre esta persona, ¿por qué no? Y esa necesidad de escribir de esa forma se vio como sostenida por tus libros y tu manera de escribir, tu manera de preguntar. También el hecho de poder hacer preguntas siendo muy fan de alguien o de algo da una libertad absoluta, que es algo que normalmente la gente te dice que no hagas nunca, que uno tiene que guardar sus formas, que uno tiene que calmarse. Entonces, la mirada del fan o del groupie, ¿no? Que normalmente se va para otro lado, ¿no? Pero quiero decir, esa cosa tan curiosa, obsesiva, que sabe tanto sobre esa persona que tiene enfrente, que es capaz de captar detalles que parecen inadvertidos al resto de la audiencia, es un punto de partida, y es un inicio para empezar a contar una historia. Y eso fue un poco la intención que a mí me armó la estructura para, por ejemplo, hacer el podcast. Entonces, la raíz viene siendo la misma, ¿no? O sea, es como la literatura abarca toda esa inquietud de una necesidad de narrar las cosas, quizás no distinta, pero sí híbrida, como extraña. Porque bueno, estamos viviendo también tiempos muy extraños, y migrar es un proceso muy extraño. Es doloroso, es fascinante, pero quedas como agrietada, ¿no? Y entonces hay una necesidad de hilar eso, hay que armarse de todo lo que se pueda. Muy bonitas palabras y muchas gracias por tu reflexión, Ana. Hay que ser groupie, pero no hay que demostrárselo al entrevistado, porque ahí ya sí quedas, bueno, al descubierto ya la pierdes. Pero sí es verdad, y me parece muy bien que tú hayas sido como fiel a tu estilo. Yo también lo fui, por eso terminé dejando el periodismo, porque no me daban espacio para hacer lo que quería, pero bueno, terminé dando clases y escribiendo a destajo y publicando como fuera, pero la mitad de las entrevistas de Retratos Hablados a veces no fueron publicadas o me las rebotaron, y otros ejemplares fue una locura de Yamandú Botella de Sala de Espera, que nunca entendí por qué publicó eso, porque si tú vas a un odontólogo o a cualquier médico, tú lo estás demasiado acojonado para leer así vida en donde todo es un precipicio. Pero bueno, la gente en Venezuela es rara. Perdón, levantaron la mano por ahí, creo. No, no sé, pero lo que dijo Ana me hizo pensar en muchas cosas. Qué bonito, amiga. Pero con respecto a la pregunta, a mí me parece
que no todas empezamos de la misma forma. Yo siempre tuve la lectura muy cerca porque mi mamá es una lectora muy ávida, y le encanta, y siempre tuve la ficción muy cerca, pero la verdad como buena rebelde yo siempre huí un poco, hasta que a los 15 empecé a leer a J.K. Rowling y a Susan Collins, que son Los Juegos del Hambre y Harry Potter, y por más sencillo que sea, eso me metió en el mundo de la lectura de una forma muy de cabeza, porque son libros que lees muy rápido. Pero ya más de grande, cuando decidí que quería ser escritora a los 24, que no fue hace tanto, la verdad, me empecé con Mariana Enríquez, porque ya estaba en Argentina en ese momento, y creo que eso fue lo que cambió un poco mi perspectiva de lo que se podía hacer con el horror, con las mujeres, con los cuentos. Es que los cuentos me fascinan mucho. Y Raymond Carver también fue parte importante, y Susan Sontag también, pero todo, porque, justamente porque todos cuentan historias cortas de formas muy distintas, pero muy personales, y creo que eso también es un poco de lo que está hablando Ana. O sea, la escritura de uno termina siendo un poco rara, pero por lo menos es personal, y eso es lo que eso es lo que termina tocando, aunque sea ficción, aunque quizás sea un poco ficción o no. Y creo que esto me parece importante mencionarlo porque no es menor, en mi vida como escritora y guionista. Phoebe Waller-Bridge, me emocioné muchísimo y fui a buscar esto. Esto es como la Biblia, esto es como mi Biblia. Esta es la temporada 1 y 2 de Fleabag, que es una serie maravillosa, y me he leído esos guiones 500 veces. Me los empecé a leer cuando tenía 23 años, cuando salió eso, y ahí fue que yo dije, yo tengo que hacer algo. Y en realidad mi primer acercamiento hacia la escritura de lleno, en realidad fue a través de los guiones, pero también a través de estos otros escritores de cuentos cortos. em, no tan contemporáneos necesariamente a mí. Mariana Enríquez sí lo es, un poquito, pero Raymond Carver y Susan Sontag no. Pero sí fueron importantes, y que también quería mencionar a Mariana Enríquez porque Mariana Enríquez es Swiftie, y quiero decirles que Taylor Swift, perdón, pero Taylor Swift es también una gran compositora y una gran escritora. Le cuesta a quien le cueste, y creo que todo eso forma parte de un universo pop raro, mezclado, en el que por lo menos yo me Folklore es un encuentro como discazo. escritora. Folklore es un discazo. Folklore es su Se mejor, pegó con la su gente gran de composición. National. Sí, 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 sí. Y también Evermore también lo hizo con este. También. El punto es que esas son mis inspiraciones, no solamente vienen de los escritores de novelas o de cuentos o autores, sino también de estas otras universos. Y ya. Eh, ¿Quién más quiere decir? ¿Quién las empujó a escribir? Las autoras o autores. Estoy hablando como Maduro. Que Bueno, las empujó. bueno, mi experiencia fue un poco rara porque yo desde muy pequeña escribía diarios. Escribía todo lo que me pasaba y a mí me daban dinero para almorzar en el colegio, y yo agarraba ese dinero y me compraba cuadernos, y con esos cuadernos escribía cosas muy cursi, feas, horribles, pero empecé a escribir diario y era como historias. Era muy raro porque eran como historias, porque a veces me ponía yo sí, como si fuera un personaje en que le pasan muchas cosas. Entonces era muy raro todo lo que escribía. Y después, cuando me inicié en la lectura, yo me inicié la lectura por salía, porque mi abuela tenía unos libros guardados en una gaveta y me dijo, no toques esos libros, que tú no puedes leer esos libros. Si tú le dices a una niña, no toques esos libros, esa niña vaya a buscar esos libros. Entonces yo abrí la gaveta, habían libros de Edgar Allan Poe y de Horacio Quiroga. Eso fue lo primero que leí. Me lo leí escondida porque mi abuela no me dejaba. Y empecé también a ver, porque me gusta mucho el cine, empecé a ver películas de terror escondidas también, porque hubo un tiempo ahí en Venezuela, no sé si se acuerda, pero hubo un tiempo en el que pasaban películas de terror como después de las 11 de la noche, algo así, que empezaban a poner esas viejas películas de terror, que si el jinete sin cabeza. Yo me acuerdo muchísimo de esa época, y yo las veía todo eso escondidas.
Así que siempre tuve mucho interés por ese género. Y después, bueno, me vine a Panamá, 18 años, fue un proceso muy traumático porque era una muchacha súper tímida, no había hecho nada con mi vida y llegué aquí sola, bueno, con mi papá, pero prácticamente sola. Y empecé a leer a las autoras panameñas, que empecé a conocerlas, empecé a leerlas, y ahí poco a poco fui aprendiendo un poco más de las lecturas de las autoras latinoamericanas. Me sorprendió muchísimo los cuentos de Amparo Dávila. Me leí su libro y dije, yo quiero escribir como ella algún día. Y actualmente pues me encuentro en esa especie de investigación sobre las autoras latinoamericanas que escriben género fantástico, y es lo que más leo ahora. Leo muchísimas autoras, pero sí, mi iniciación fue esa, escribir cuentos de terror y películas a escondidas, que no me dejaban. Vengo de una familia muy religiosa, como muchos, ¿no? Católicos religiosos, y no me dejaban leerlo. También mi abuela materna era muy buena lectora también, pero ella leía muchas novelas de caballería, novelas de romance. También leí esas historias. Entonces, cuando yo leí esas historias de romance, caballería, lo que hacía era que replicaba ese estilo en lo que yo escribía en mis diarios. Entonces, siempre me salían cosas súper cursis y raras, con un montón de cosas extrañas y de romance, y en una mezcla rarísima. Lastimosamente, pues mi abuela terminó botando todos esos cuadernos en toda la mudanza. Sí, yo le dije, no, yo sé que eran cosas horribles, pero yo quería tenerlos para el recuerdo. Lastimosamente no tengo ese recuerdo, pero sí me acuerdo mucho de lo que escribía, y bueno, así empecé. Y bueno, siempre tuve esa curiosidad por el género por el terror, por las cosas raras y oscuras. Yo solo quiero agregar que ya que Verónica mencionó a Taylor Swift, entonces yo me siento entitled de decir que los videojuegos realmente son realmente, cuando yo quiero fingir que soy una autora seria, yo digo, bueno, estas autoras, pero realmente en mi core son los videojuegos de survival horror y de terror psicológico, y todo lo que ha sacado Makoto Shibata y todo, o sea, las cosas que ha hecho Konami y lo que ha hecho, y Rule of Rose, que fue como este juego que jugué a los 12 años, que yo no entiendo por qué yo llegué a ese juego a los 12 años, pero lo jugué. Y ahí fue que yo decidí porque es un juego que tiene unas temáticas muy duras, de abuso, muy duro, pero fue un juego que en su concepción ellos querían que la gente tuviera la experiencia de haber terminado de leer una buena novela de misterio. Y lo logran, o sea, para mí lo lograron. Es un juego increíble y por culpa de los videojuegos es que yo terminé haciendo estos juegos con lo que escribo. Vale, vale, está bien. Yo veo que, bueno, ya no compararon a Taylor Swift, a los videos, y antes no sé si fue Verónica que habló de Neil Gaiman, que bueno, es una máquina también en novela gráfica, ¿no? Que también ahorita, para mí, una de las cosas más importantes que están sucediendo a nivel cultural es la novela gráfica, y también creo que el nuevo horror, así como las películas de gente como Ari Aster, Robert Eggers y Peña, así. Pero yo tengo más, bueno, dos cositas. Primero, veo que el chat está súper activo. A mí me gustaría también que ustedes aprovechen el chat, y, y bueno, eso también me vendría a mí de perlas, y se promocionen poniendo los links donde tienen algunas de sus crónicas, algunos de sus podcasts, algunos de sus cortometrajes, la revista Weird y cosas así, para que los compartan y para que los que queden fiebrudos de esta charla luego vayan, y bueno, y que esto no muera acá, ¿no? También le digo a los organizadores, a Jacobo y a Tibi, que yo tengo todavía más preguntas, pero no sé hasta cuándo podemos llegar. Intentaré preguntar un par más y luego abrir por si la gente quiere preguntar, y así que voy a hacer aquí como un gran resumen. Yo al principio preguntaba de dónde eran ustedes, y ya vi que como que la mitad más o menos, o casi la mitad, son del interior. Bueno,
supongo que lo pregunto porque yo también soy del interior y cuando publiqué mi última novela siempre resaltaban como algo extraño que yo fuera del interior y que escribiera una cosa Caribe de Venezuela y que no hablara de la destrucción país, lo que más bien me parecía muy extraño que eso fuera lo extraño, ¿no? Sin embargo, también veo que hay algunas que son citadinas, otras no viven en el país, pero vi que muchas de las historias se desarrollaban en la periferia, o por lo menos a veces pensabas eso, porque tampoco te decían en algunos casos dónde estabas, pero no se notaba que era la ciudad. Y no sé, en el cuento de Jocelyn, que a mí tú no dices dónde están, pero a mí me sonaba como el interior, Verónica Flores o Andrea Leal. Y bueno, quería preguntar un poco eso, ¿no? También un poco qué se debió eso. Yo trabajé un tiempo en el mundo editorial venezolano y y también por eso pregunté por qué ahora ustedes se escuchan y antes no, porque también yo llegué a ver que habían como unas directrices para publicar y a veces casi siempre lo que salía de esa oficina y de otras más en el momento eran autores caraqueños sobre Caracas. Así, si la literatura venezolana no hablaba de Bellomonte o yo qué sé qué, o El Silencio, entonces ya dejábamos de ser venezolanos. Lo que me parece, ojo, me parece una maravilla que exista una literatura que esté centrada en Caracas y tal, pero bueno, también Venezuela es más grande, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención ver eso, pues. Y bueno, y Verónica que se crea ahí como una especie de albornoz, que se crea como una especie de cuento de la criada ahí. Sí fue una inspiración, pero es que yo primero me vi la serie y luego me leí los libros. Así que, ja. No pasa nada. Yo nunca me he leído El Padrino y las películas me encantan. Entonces, ¿eso a qué se debió un poco eso? Que otra vez como relatar ahora desde la periferia y además ustedes siendo tan jóvenes, a los que le hicieron, digo. Es que no sé si una distopía es relatar desde la periferia o simplemente relatar desde otro universo y ya, no lo... Bueno, probablemente no está bueno, yo sé la única que está, pero creo que no están las otras que tienen que ver con eso. Así que vamos para la siguiente pregunta. Gaby Ah, está ahí, no sé si Gaby tenga. Gabriela, que está por ahí, no sé si quiere hablar de Casa Ah, de ok. Muñeca, tiene algo. Sí, bueno, perdonen que no les encienda la cámara porque estoy medio moribunda ahorita, tengo un resfriado, estoy aquí tratando de mantenerme despierta. Ok, con el tema de sí, representar Caracas, yo me he dado cuenta de que no solo la literatura, toda la movida cultural, y es un tema que me tiene un poquito obsesionado ahorita, con respecto a lo cultural en Venezuela, que todo está como enfermizamente centralizado en Caracas, entonces nos olvidamos de que hay otras ciudades donde también pasan cosas, donde también puede haber escritores, donde también hay artistas, músicos, ilustradores, o sea, donde también hay cultura y hay movimiento y hay gente queriendo hacer cosas. Y hay sobre todo otro imaginario que no es Caracas, lo que pasa en Caracas, el Cerro Ávila, las guacamayas y el caos del metro, por ejemplo. O sea, que son como los iconos de contarse la ciudad y tal. Em, entonces, bueno, lo obvio, yo no soy de acá, em, vine para estudiar letras aquí, pero mi imaginario no está en Caracas y creo que no va a estar en Caracas por más literatura de Caracas que yo lea. Em, Va a estar siempre en otra parte. Em, y sobre todo yo he tratado como de escribir cosas, tampoco es que estoy imaginándome ciudades del interior ni estoy queriendo representar Barquisimeto, de hecho Casas de Muñeca puede ser también visto como un limbo, o sea, no se sabe dónde está la casa, no se sabe hacia dónde va ella. Em, y no sé por qué yo tengo este tema de escribir casas que no están en ninguna parte, a lo mejor eso tiene que ver también con mi situación de vivienda que ha sido bastante inestable desde que estoy aquí. Es como que la preocupación que tengo que me lleva a escribir también. A mí no solo me inspira la literatura que he leído y la formación de la escuela, sino obviamente las cosas que uno vive y que de alguna forma tiene que transformar ese sufrimiento en algo porque si no es como, bueno, ajá.
solo el sufrir estar aquí sobreviviendo Venezuela en esta época y tratando de creerme la novela de que soy un estudiante de letras que va a llegar a alguna parte con la literatura, ¿no? O sea, hay como bastante esfuerzo en eso, estarme formando ahora aquí. Y creo que eso también implica que, bueno, que yo no quiera, que yo no quiera como que apegarme al referente inmediato de, ok, voy otra vez, porque es lo que me toca siendo literata o intentando ser literata en Caracas. Me toca contar Caracas. No, porque ya hay mucha gente que ha contado Caracas. Y no es por desmerecer esa literatura, porque yo también la disfruto muchísimo y también me formé con eso. Pero pienso que hay que explorar otras cosas y sobre todo hay que explorar otras dimensiones de lo humano, que no es nada más como yo sé que nuestra literatura como país empieza tratando de establecer nuestros valores como nación y tratando de contarnos quiénes somos. Entonces siempre hay una cuestión idiosincrática ahí alrededor de la cultura y del idioma y del dialecto y de la gente, de cómo es la gente, de cómo son las ciudades. Pero yo siento que, bueno, que uno tiene el potencial de conectar con cosas que están aquí, pero que también están afuera y que son cosas humanas, pues que yo intento llevar a mis cuentos sin necesidad de que sea una experiencia venezolana, ni caraqueña, ni barquisimetana, ni de ninguna ciudad. En ese sentido, yo trato como de universalizarme un poco, no por ninguna pretensión de nada, de que, bueno, de que, no sé, siento que mi lector ideal puede conectar más con textos mientras sean universales. Pero sí creo que a lo mejor tiene que ver con mis referentes, que si bien he leído literatura venezolana bastante, sobre todo por la escuela, creo que los autores que me han llevado así de verdad a escribir han sido Elena Garro, que es mexicana, y narra su contexto, pero también de una forma como que bastante atravesada por lo fantástico, ¿no? Hay otras cosas ahí que no son nada más la coyuntura política y social, aunque está latiendo ahí bastante. Y Julio Ramón Ribeiro, que también es latinoamericano, es peruano, pero es otro imaginario social también. Entonces, digamos que, bueno, todo eso ahí en mis cuentos como que está pululando la experiencia no nada más venezolana, sino de todo tipo. Además, yo vengo de una familia de migrantes, mi familia ni siquiera es venezolana tampoco, entonces como que, em, bueno, estoy aquí, no, es mi contexto, es lo que disfruto, es mi idioma, yo no puedo escribir, no puedo escribir de una forma que no sea venezolana, pero no es como que tengo la cabeza completamente aquí y tampoco quiero tenerla completamente aquí porque siento que hay otras cosas y siento que a esta generación le corresponde también como vamos a mirar un poquito más allá, ¿no? Eso es lo que pienso ahorita. Muchas gracias, Gabriela. Casa de Muñecas es un gran cuento también, un cuento fantástico y con unos toques ahí un poco de horror para los que aún no han comprado el libro. Feroces tiene 9 cuentos, 9 autoras, están muy bien, muy buenos. Hay humor que puedes conseguir en Las Piedras o en La Ninfa de Villa Russell. Y también tenemos, evidentemente, que ya lo hemos discutido acá, literatura fantástica muchas veces mezclada con erotismo, con la distopía, con las fronteras del cuerpo y sus irregularidades y el horror. Cuentos en donde están estas cosas, bueno, ya dije, La ninfa de Villarruseles, Maizales, Cambio de fase o Cómo corromper a tu prima, Casa de Muñecas, La bruja o No es un caracol gigante africano. Y bueno, un par de preguntitas más, y esta va para Natasha quien apela a las cajas chinas, en la figura del gemelo, para ahondar en las complejidades psicológicas. Es un cuento que requiere tu atención al 100% porque si te pones a pensar en el mercado, en la lista de la compra, que si te faltó o que tienes que comprar medio kilo de pescuezo de pollo, se te va el cuento. Es un cuento muy exigente. Y mi pregunta es, Natasha, exigente, supongo, altas cotas de exigencia, tanto para ti que lo escribiste como para el lector. ¿Cómo se te ocurrió este cuento? Y si estos son los efectos de vivir en el desierto del Paso, porque yo también casi me vuelvo loco. No, son los videojuegos.
O sea, yo, como dije, ya tengo una gran obsesión con la memoria y me interesa mucho lo arquetipal y me interesa mucho lo simbólico. Entonces, cuando escribo siempre estoy como tratando de generar como estas migas de pan. Porque sí me interesa que la gente se involucre, o sea, me interesa que el lector no sea pasivo ante lo que lee. Y pues eso, creo que eso se lo comentaba a Luza cuando conversábamos. Yo creo que yo escribo como el tipo de lectora que soy, ¿no? Y de nuevo, esto no son pretensiones, no es como, bueno, si no lo lees y no lo entendiste que eres un mal lector, no, para nada. Creo que está buscando como un nicho muy específico, porque yo soy como muy friki y bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Cómo se me ocurrió el cuento? Pues porque este es un cuento que yo reescribí. La primera versión salió en Digo Palabra, una versión terrible. Si creen que si llegan a pensar que la de ahorita de Feroces es mala, la de que salió en Digo Estamos Palabra vendiendo el era libro, peor. No, estamos vendiendo perdón. el libro, Es Natalia. cierto, es cierto. No, pero los demás son buenísimos. Los demás son Síndrome buenísimos. del impostor. No, Los demás cuentos 9 son cuentos buenísimos. extraordinarios, no tienen Eh, defectos. No los le demás hagan son caso a la buenísimos. autora. Bueno, pero el punto es que sí, me interesa, siempre he estado obsesionada con la idea de los gemelos y de nuevo con los arquetipos. Y bueno, de nuevo, algo que le comentaba a Luza con respecto a ese cuento tenía que ver con el tema de las voces, ¿no? Fue un cuento que se fue armando a partir de esos fragmentos de las voces. Entonces, primero hablan los gemelos y luego hay un flashback o hay un momento específico que está ligado con algo que están diciendo los gemelos. Y a partir de allí, pues se va armando el plot. Que esa es otra cosa que a mí me interesa mucho. ¿Tienen los cuentos necesariamente que tener un plot o es más la intensidad? Ana Cristina hablaba del ritmo. Yo creo que sí, que tiene que haber un ritmo, pero el tema con el cuento, más allá de su extensión, tiene que ver con su intensidad, con la capacidad que tiene para sostener la intensidad o el suspenso. Entonces, esas son las cosas que yo busco. El desierto no tuvo nada que ver, pero definitivamente sí hay un calor, sí se siente que yo diría, pues me gustaría pensar que sí hay un momento en el texto donde sube, donde hay una ascensión que puede ser muy solar, muy calórica, pero ya juzgará la gente cuando lo lea. Vale, vale. Y bueno, por último y no menos importante, Ana Cristina, que ya le dije que soy un big fan de ella por sus crónicas, es la que cierra esta antología, quizás con el cuento más, todos los cuentos son feroces, pero este es más abiertamente feroz porque este ni se esconde. Eh, eh, y yo no sé si está en lo cierto, pero a nivel de descripción, con ese personaje femenino que usan, mezcla a veces cierto que el cine negro, cuando piensa mucho y puedes leer lo que ella piensa, con un poquito no sé, de gotas de Tarantino, ¿no? Hay economía del lenguaje, de llamar las cosas por su nombre y de ir al grano para sorprendernos con un final que quita el hipo y que te deja un súper mal rollo cuando terminas el libro. En especial yo que lo comí, yo lo leí en un break del trabajo, regresé a trabajar con unas ganas gigantescas. Y mi pregunta es, ¿cuánto te sirvió el periodismo para construir esta ficción? Un montón, muchísimo, muchísimo. Em, no es secreto para nadie, yo tengo una lista larguísima de survival jobs y he estado con esos trabajos en donde he estado muy expuesta a conversar con gente. Y el periodismo pues tiene mucho eso, ¿no? Le gusta hacer preguntas, pero además a uno le gusta escuchar. Entonces, pues fui recolectando muchas historias, muchísimas historias de mucha gente que se sentaba a hablar conmigo y me contaban sus penas o sus angustias o lo que sea que estuviese pasando. Entonces, em, y yo fui dando esas anécdotas en notitas en el celular o en cuadernos y en algún momento también como recurso para separarme de la historia, o sea, separarme yo de esa voz narrativa, esas historias sirvieron como para armar esa estructura, ¿no? Que construyera un cuento, para ficcionar un poco más. Pero el periodismo está allí, al momento de escuchar, al momento de hacerle preguntas a la gente, la mirada atenta, ¿no? El asunto
de la realidad, convertirla en ficción. Creo que, y las horas de ocio, cualquier persona que haya tenido un trabajo, un survival job, en algún momento usted está aburrido, hermano. Entonces hay que hacer algo con la mente inquieta. Y lo que yo hacía, pues, era escribir. ¿Cuál ha sido tu job más survival que has tenido? Yo creo que probablemente, creo que dos, bueno, varios. En Puerto Rico yo trabajé como en care, cuidando nenes. Y bueno, de hecho eso es algo que aparece en el cuento, que me acabo de dar cuenta. Yo digo nenes ahora. Y cuando estaba en Puerto Rico todavía decía nené. Y los nenes me decían, maestra, ¿tú de dónde eres? Porque tú dices nene, tú no dices nene. Y yo, ay, yo soy de Venezuela. Entonces cuidaba a 13 niños de entre 1 y 2 años. Me Ese fue gusta un la, trabajo ra- intenso. me gusta la rabia con la que imitas a los niños. Sí, es que era verdad, se daban cuenta, como que ella habla diferente, la maestra habla diferente, qué sé yo. Ese fue un trabajo intenso, interesante, bonito, pero intenso. Estuve en un warehouse también, que ese fue duro pues, por la mente, pero ahí escuchaba podcast, entonces ahí encontré como la manera de calmar mi mente y de hacer algo, qué sé yo, productivo o interesante. Y luego está el de la barbería, por supuesto, que fue el más intenso en cuanto a anécdotas, en cuanto a interacción. Sí, se fue de los más intensos. Em, sí, esos. Vale, muchas gracias, Ana. Bueno, nada, vuelvo a decir, bueno, primero, la ronda de preguntas para el público está abierta desde ya. Quien quiera preguntar que utilice el chat o si hay gente conectada que quiere preguntar de viva voz también y que vean que en el chat están pasando cosas, están las redes sociales de estas chicas, donde se consigue el libro y supongo que vendrá más información sobre el trabajo que cada una de ellas hace creativo, ¿no? Así que la ronda está abierta para las preguntas. No sé quién quiera preguntar. Hola, yo más que una pregunta tengo un comentario. Siempre que Ay, se Dios toca. mío, querido. No, no, mentira, mentira. Es que además, bueno, primera vez que estoy como en una presentación formal del libro, porque esa es una de las cosas como que te genera la migración, ¿no? Que es como que estás un poco separado de lo que haces a veces. Em, pero estaba sacando unas cuentas, porque a veces las matemáticas son interesantes. Y tenemos 9 autoras, 5 personas en el equipo editorial, y creo que 14 personas que han colaborado de alguna forma con, tanto con la producción como con la difusión del libro. Esos son 32 personas por un objeto libro. Y esto a mí lo que me genera, además de escucharlas y aprender y entender como que hay como como un común que se genera a través de esta cosa, que los libros son como una especie de portales, ¿no? Como unos umbrales. Y también son son como centros de atracción que después se van hacia afuera. Y lo que me queda, como de todo lo que he visto que ha pasado, como de la presentación que tuvieron en Nueva York, por ejemplo, que entiendo que Natacha no conocía a Ana, Ana y Sofía son amigas, pero tenían tiempo sin verse, em, que presentó Keila, Val, que una chica llevó Ronnie pequeño, que en la Poeteca se presentó el libro. Y yo lo que siento que esta publicación ha logrado es generar una comunidad que orgánicamente ha ido como sumando voces, gestos, cosas. Y que en el fondo yo creo que eso es como la construcción a la que hay que apuntar. Un poco comunicando, un poco haciendo la conexión también con lo que comentaba Gabriela. Porque también nosotros, muchas personas, no estamos en Venezuela. Eh, y estamos en otras sociedades y tenemos otras miradas. Y yo creo que esa cuestión ahorita, más que un dolor, es una de nuestras grandes fortalezas. A mí me da como esa sensación así en general. Y pongo esta nota así como medio cursi quizás, pero creo que tiene que ver un poco eh, con eso. Un libro es un esfuerzo colectivo también. Y para mí eso es como, bueno, eh,
no solo un gran aprendizaje, sino como la idea de que a través de la sinergia podemos ir construyendo pequeñitos granos culturales que van sumando a nuestra historia. Así que eso quería decir. Y creo que me No, no, voy. buena reflexión, Juan. Muy bien. ¿Alguna pregunta? María Daniela Gómez pregunta, ¿qué le dirían para las autoras? ¿Qué le dirían a alguien que se inicia en la escritura desde la diáspora? A ver. Bueno, yo creo que Ana Cristina tendría una respuesta muy buena, pero lo que yo te diría también, abriendo, He vivido un montón de abriendo países. acá. Abriendo acá es encontrar una comunidad, María Daniela. Yo sé que esa es una palabra que se ha puesto de moda ahorita mucho, ¿no? Que encuentra tu comunidad, encuentra tu fraternidad, únete a este grupo, únete a este taller. Pero la verdad es que sí es importante construir o ser parte de una comunidad que te lea, que se forme contigo. Creo que los talleres son lugares muy buenos, no solamente para que lean tus textos, para que te formes, sino para que tú también leas a los otros y a tus contemporáneos. Yo creo que los talleres son importantísimos y es algo que yo he dicho que hace mucha falta en Venezuela porque, bueno, hay tanta diáspora y muy pocos autores se están dando realmente pues el tiempo por todo el tema país también de ofrecer talleres, ¿no? Hubo gente que se formó con Ecnodio Quintero, hubo gente que se formó con Oscar Marcano, hubo gente que se formó en los talleres del CELAR, pero ya no tenemos esos espacios. La que lo está intentando volver a construir es Carolina Lozada en Mérida, ¿no? Y entonces, bueno, mover esa maquinaria. Pero volviendo a tu pregunta, creo que eso, conseguir una comunidad, porque muchas veces en esa comunidad o en esos talleres o en esos retiros de escritura hay editores, ¿no? Entonces ya empiezas a construir esa red, empiezas a coincidir con gente que a lo mejor le interesa lo que tú estás escribiendo, o que tiene un conocido, que tiene una editorial, que sea indie, que sea etcétera, que conoce a una gente. Entonces eso, como que las comunidades siempre son nodos de interacción y aprendizaje súper importantes. Y que no tiene que ir muy, o sea, no tiene que ser una super escala. En el caso, y sí, Sí. en lo que nos pasó a nosotras, a Vero, a Sofi, fue Sofi publicando algo en Instagram. Como que, bueno, no encuentro el tiempo en mi rutina para escribir y se me ocurrió armar este grupo de escritores. Vamos a reunirnos una vez a la semana, una hora, ¿quién tiene tiempo? Y tú dices, oye, ¿será que sí alcanzo? Y fue cuesta arriba porque cada quien está en horarios diferentes, en países diferentes, pero por un tiempo sólido logramos que pasara y nos comprometimos a escribir y a leernos. O sea, que cada sesión era muy productiva. Cada quien tenía que encontrar el tiempo de leer el texto de la otra o de los otros, y en el momento en el que nos reuníamos era conversar con mucho respeto, con mucho, sí, o sea, era mostrar ese momento también como de vulnerabilidad, porque a todas nos daba como un poquito de pudor. Creo que Sofía era la más lanzada a la hora de compartir los textos, y eso es algo que yo también he ido aprendiendo, em, que es desacralizar la literatura y el asunto creativo. Entonces encontramos en una comunidad que se sostuvo por el impulso también de escribir, y a eso agregaría que no le tengas miedo en la diáspora, o cuando uno está fuera del país, la nostalgia te va marcando como una ruta de obsesiones, ¿no? Ujú. Que te interesa leer más o escuchar más que otras cosas. Préstale, o sea, dale play a tu nostalgia. Bien. Abrázala, métete por ahí y cae en ese hueco de lo que sea que te haga sentir incluso triste, ¿no? O sea, de extrañar, esa nostalgia te va mostrando cosas. Lee lo que te dé la gana de leer, explora, no te castigues si estás volviendo al mismo autor, métele, que algo saldrá de eso. Y no dejar de escribir, por supuesto. Ajá. A eso quisiera agregarle que justo lo que dijo Ana, de que no tiene que ser un taller pago de un sitio, eso, o sea, puede ser que empieces en Instagram a seguir a escritoras que te llaman la atención, escritores, y de ahí ver qué contacto haces. Hola, ¿sabes? O sea, como que la gente está más conectada, creo que los egos no están tan elevados, sobre todo si trabajas en literatura siendo escritor, creo que no hace tanta falta estar tan aquí. Pero además de eso, yo te recomendaría que así fue como empecé yo. Escribe, escribe y lo que sea que escribas, públicalo.
¿A quién? No sé, a un concurso random, una revista random que quizás van a leer 7 personas, públicalo, porque ya, o sea, si lo mandas y alguien lo lee y dice, ok, a huevo, esto está chido, vamos a meterlo acá, em, ya es como una validación que te hace como que, ok, sabes, hay más gente que está leyendo lo que escribo yo y que puede que sea interesante. Y eso puede motivar un poco a que sigas escribiendo, sobre todo, y que te des cuenta que hay un camino. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta porque hoy uno piensa que es muy difícil publicar y sí es muy difícil que te publiquen en un libro así, o sea, nosotros tenemos la suerte de tener esto gracias a un grupo de personas más grande que solo nosotras como escritoras, pero la verdad hay mucha gente ahí afuera haciendo concursos, haciendo revistas, queriendo mover las cosas culturalmente y lo que hay que buscar y no tenerle miedo solo porque no sea lo suficientemente grande o lo suficientemente reconocido. Eso no importa, lo importante es que esté afuera, porque ¿cómo te van a leer si no está afuera? ¿Sabes? Eso es todo. Yo creo que una de las cosas que nos ha dado, una de las cosas positivas que hemos tenido post pandemia o post encierro, es que sí se han vuelto más populares un montón de herramientas para poder comunicarnos y para poder estar en contacto a pesar de la distancia. Bueno, aquí estamos por Zoom. Entonces, cuando hablamos de comunidad, creo que la referencia inmediata es el espacio a nuestro alrededor, el sitio en donde vivimos, quién vive cerca. Y para mí, que fue la razón por la que empecé el grupo para tallerear, fue que yo me di cuenta de que yo no quería que mis cuentos los estuvieran leyendo, me diera feedback la gente que estaba a mi alrededor, porque al final como que, bueno, en Nueva York vive un montón de gente diferente, con un montón de backgrounds diferentes, que no entienden desde dónde estoy viniendo yo. Entonces, es verdad, me pueden dar consejos, lo pueden leer, pero hay preguntas específicas que yo quería resolver que vienen desde mi imaginario y desde mi experiencia, que estas son personas que no lo van a entender. Entonces necesito jevas específicamente que estén haciendo lo mismo que yo, que estén en un camino parecido al mío, para poder plantearles estas dudas. Que entiendan cuáles son mis personajes, cuáles son mis intenciones. Y creo que eso está ahí. Creo que se trata de entender qué es lo que estás escribiendo, qué es lo que te interesa escribir y buscar comunidad a partir de ahí. Hay un montón de autoras venezolanas que están haciendo este trabajo y que están buscando crear estas comunidades. Yo antes de empezar este taller, hice talleres con Mireya Taguas, con Marianne Díaz, que me ayudó muchísimo. Bueno, de hecho, el cuento que está publicado en Feroces lo escribí yo en un taller de Marianne Díaz. Oriette Angelo, que de nuevo son como estas autoras venezolanas magníficas que están dentro de todo como en un punto de su carrera todavía como formándose y que sin embargo están como desarrollando estas experiencias para dar herramientas a autoras más jóvenes. Una otra pregunta del público. Pues pareciera que no. Si es por mí, yo me quedo aquí horas con ustedes. Eh, y bueno, nada, creo que es el momento de despedirnos, a menos que aparezca una pregunta. Y Jacobo, ¿cuándo viene Feroces 2? Bueno, la verdad es que cosas que han pasado por mi cabeza en algún momento, y creo que es algo como que hemos bromeado con eso, es que quizás en algún futuro, pero más adelante, se pueda hacer quizás por supuesto, más adelante una reedición de Feroces que involucre a nuevas Feroces. Eso creo que es algo que como que ha surgido, que bueno, quizás para un futuro o algo, pero la verdad es que un Feroces 2 en este momento no está tan planteado en un futuro tan cercano, pero sí me gustaría pensar que este proyecto pueda dar luz verde para otros, que podamos llevarlo nosotros mismos o que pueda llevar a otras personas, pero sí ver Feroces como un punto de partida para muchas otras cosas, incluso no, insisto, y quizás ni siquiera para nosotros mismos, sino para otras personas. Yo veo que se acerca el punto de cierre y yo quisiera justamente acompañar el cierre con dos reflexiones. Eh, la primera es que Feroces en su momento creció de una manera, diría yo que muy cercana, pero al mismo tiempo también algunos dirían que muy poco profesional, porque fue a través de contactos por redes sociales que se invitó a las autoras, grupos de WhatsApp, reuniones ocasionales por Zoom.
Y la dinámica que teníamos en esos grupos de WhatsApp era que las autoras compartían sus textos y las demás lo leían, lo comentaban, lo revisaban. Y en un momento una de las autoras me preguntó si la dinámica era como la de un taller o la de un workshop, y la verdad eso me dejó pensando porque no entendía muy bien, esa pregunta me hizo pensar qué dinámica es la que estábamos estableciendo con Feroces, realmente qué se está buscando, y creo que la respuesta vino sola con el libro, que era eso, hacer comunidad. No se está buscando las experiencias que yo he tenido, que es que alguien me escribe para mandar un texto y después esa persona se desaparece y yo no sé qué está ocurriendo con mi relato, no sé qué le están haciendo, no sé si va a salir, si no va a salir. Creo que lo que se quería con Feroces era crear una comunidad tanto en el equipo editorial como entre las autoras, y creo que uno de los resultados más positivos que ha tenido el libro es que él solo se convirtió en eso, y a medida que avanza, ha sido como una bola de nieve que va agrupando más y más personas. Ya Mercerón dijo, iniciamos como un grupo primero de 3 personas, luego éramos 5, luego se sumaron autoras y ahora ya vamos por más de 30 personas que nos han estado apoyando y que han estado compartiendo de Feroces de diferentes y variadas maneras. Así que yo creo que si Feroces ha marcado alguna pauta, alguna dinámica, es eso, es la de crear una comunidad, que yo creo que es muy valioso, como lo han dejado dicho varias de las autoras. Y lo otro que quiero comentar es que muchas de las cosas que yo he hablado con varios autores y autoras en Venezuela que han sido jurados de diferentes concursos, es que a lo que ellos aspiran es que cuando den un premio sea a una persona, a un autor o a una autora que haya venido trabajando y que se le está dando un espaldarazo, y que además sea un impulso para que ese autor o autora siga escribiendo en un futuro. O sea, seleccionar a alguien que sea no solamente merecedor por su calidad literaria en el momento, sino que sirva como un trampolín para su desarrollo literario. Y a mí me satisface mucho pensar que Feroces logró eso, que estas no son autoras que se van a desvanecer dentro de un año, sino que son autoras que, ya sea en la literatura, ya sea en la crónica, ya sea en el cine, van a seguir haciendo mucha bulla, van a seguir estando presentes. No son autoras de las cuales vayas a dejar de estar escuchando, y me gusta que ellas puedan estar en este proyecto, que Feroces haya tenido la dicha de poder seleccionar bien. Y aprovecho eso para darle las gracias respectivas, que ya tengo años diciéndoselo, pero lo reitero, muchas gracias a todas las autoras por aceptar la invitación, una invitación que, insisto, en su momento fue bastante informal, fue un mensaje de WhatsApp con todas las pintas de ser absolutamente sospechoso, por favor pasándonos tus cuentos para hacer un libro, pero muchas gracias por haber confiado. Muchas gracias al equipo con el que he estado trabajando, a Luza, a Tizay, a Mariester, que ayudaron a que esta idea aterrizara, y a Juan Mercerón, que por muchos momentos se volvió casi que un capitán que nos ayudó a surcar estas aguas inciertas de la edición y que le confirió la audacia visual a este libro, de tal manera que ya no solamente sus cuentos no dejan a nadie inadvertido, sino que la propia presencia del texto llama la atención, como dije al inicio, como si fuese un golpe. A todas las personas que nos han apoyado, Daniel, muchísimas gracias, maravillosas las preguntas. Me pasa igual que con Juan, estando aquí afuera, tengo mucho tiempo que no formo parte de presentaciones de libros. Yo no he podido participar en ninguna de las presentaciones de Feroces, así que para mí esto es muy especial y para mí fue un evento, las preguntas estuvieron muy bien, fue enriquecedor escuchar a las autoras, así que muchas gracias a todos ustedes, gracias a los que asistieron. Y para cerrar, ¿dónde pueden encontrar Feroces? Pueden encontrarlo en Amazon, como ya dijo Juan, en ese acto de rebeldía que tuvimos, pueden buscarlo en Amazon, lo pueden conseguir en su versión física, que es maravillosa, y también en su versión digital. Ahí van a tener algunas cositas, luego lo podrán ver, pero en todo caso visítenos en Amazon, adquieran su libro y maravíllense con todo lo que pueden encontrar adentro. Así que, por lo menos de mi parte, sin yo más que decir, muchas gracias a todos. Me parece que viene Feroces 2, porque aquí Natasha Rangel le hizo una llave de lucha libre a María Alejandra Lara y le dijo que hiciera la segunda parte. Bueno, Así que maravilloso, lo esperaremos y estuvo los muy leeremos. bien. Dani, gracias. Gracias, Daniel. Gracias a ti, Tibisay. Y a todos. Espero volverlas a ver pronto a todas. Y bueno, Flavia, sigan gracias por escribiendo. venir. Oye, ¿nos podemos tomar una foto rapidito si prendemos la cámara? Eso es rapidito, un minuto. Estoy Rapidito, ocupado, rapidito. estoy ocupado. Gracias a Daniel, todos. Daniel Estuvo alias La Vida maravilloso. Alegre. Maravilloso, muchas gracias. Felicitaciones de verdad. Ok, Absolutamente.